Bienvenidos de nuevo a otra edición de Comparte Happy Hour aquí en la página de Facebook de Diamante Arts and Cultural Center. Hoy me acompaña alguien súper especial, muy bien conocido en la comunidad, muy bien admirado también, y todo el mundo lo quiere muchísimo porque es una persona súper especial. Y aparte que es un artista inigualable. Él se llama Cornelio Campos. Bienvenido, Cornelio. Gracias por invitarme a Happy Hour aquí. Sí, lo que falta es un traguito, ¿no? Claro, pero pues la atendemos aunque sea de agua. Sí es. Oye, Cornelio lleva ya tantos años trabajando en el arte, especialmente en Carolina del Norte, pero a veces conocemos el arte, pero no conocemos a la persona, ¿no? Y yo quería preguntarte a ver si nos das un poquito de tu historia personal. ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? ¿Cómo aprendiste a pintar? Darnos un poquito de tu reseña. Bueno, ¿cómo aprendí a pintar? Cuando tenía la edad de 8 años en mi pueblo impartieron unas clases. Alguien que estaba en Bellas Artes en Morelia, desde luego este es cuando estaba en México. Y se le invitó, se le convocó a los niños que quisieran participar en las clases. El único requisito que pedían era papel y desde luego lápiz. Era todo lo que se requería. Y el profesor, él en el centro del pueblo, que era donde se encontraba la pérgola, empezó a impartir clases. Fue como yo me introduzco al arte, porque comencé a ir a la clase, me fascinó, quería saber más, porque de hecho ya en ese tiempo me empezaban a llamar mucho las ilustraciones de las enciclopedias. Siempre me gustaban los colores, cómo estaban hechas. Después me llamaron mucho la atención los comic books o las revistas de caricaturas. Uh-huh. Y comencé a recalcarlas, comencé a imitarlas, a pintarlas. Y de allí inicia mi carrera artística. Entonces, una vez que comencé a tomar estas clases con el profesor, me entró más la curiosidad y comencé a seguirlo, a ser su ayudante, su asistente. Y por medio de la observación comencé a querer hacer lo que él hacía. Entonces pasaron los años, seguí experimentando con el poco material que tenía, pero unos familiares en Estados Unidos que nos visitaban cada 3, cada 4 años, siempre veían que me la pasaba pintando, dibujando. Entonces ellos influyeron mucho para que yo pudiera seguir inspirado en hacer arte, porque ellos me compraban el material y pues me... Desde chiquito te veían el talento, entonces. Sí, desde chicos. Entonces yo creo a ellos les debo el hecho de que mi carrera se haya desarrollado, porque inclusive cuando ellos fueron los que me trajeron para Estados Unidos, ellos nacieron y vivieron en Los Ángeles. Ellos han pasado a mejor vida, mejor no sé qué, pero ellos fallecieron, pero ellos influyeron mucho en toda mi carrera artística, fueron como los cimientos de mi carrera. Y no digo ellos solamente, sino que ha habido miles de personas detrás de mi carrera artística, incluyéndote a ti y a muchos otros. Bastante gente ha colaborado. O sea, no lo he hecho solo, no se ha creado solo, tampoco yo lo he desarrollado solo, ¿no? Ha habido mucha gente que cree y le gusta mi arte y es lo que me ha llevado aquí a donde estoy. Ay, qué lindo. Entonces, ¿cuándo llegas a los Estados Unidos? A los Estados Unidos yo llego en 1989, que fue cuando yo terminé mi preparatoria en México. Uh-huh. ¿Qué pasó entonces en ese tiempo? Sucede que ellos llamaban a casa cada mes, cada 2 meses para ver cómo estaba la familia en México. Preguntaban por todos. Llegó el momento que preguntaron por mí, dicen, ¿qué pasó con Cornelio? ¿Qué está haciendo? Dicen, bueno, terminó la preparatoria, pero pues
no va a poder seguir los estudios, no podemos colaborarle económicamente, ni pues creo va a ser el final de sus estudios. Y yo fue ahí cuando me di cuenta que ya no tenía pues opción de poder seguir con los estudios. Desde luego hay becas, hay otros medios que yo pudiera haber hecho, pero no estuve tan activo en eso. Así es que para el tiempo que yo quise ya era demasiado tarde, en Bueno, cuestión para el año escolar. Ya entonces le preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con Cornelio? ¿Qué va a hacer? Entonces, recuerdo bien que mi mamá y mi papá le dicen, bueno, pues lo mismo que hacen aquí en el pueblo. Se va, va a conseguir trabajo, se va a casar y se va a llenar de niños. Fue el comentario que le hizo mi madre a mis tíos. lo típico, ¿no? Lo típico que Claro, hicieron. entonces tíos le dicen, le comentan, oye, ¿por qué no le dejarías venir acá a los Estados Unidos? Nosotros te ayudamos económicamente para que él se venga y que se esté con nosotros el verano o algunos meses y que se regrese y que haga lo que quiera. Pero ellos con la intención de que, como saben lo que pasa en los pueblos, qué pasa, lo que acabo de describir. Claro, sí. Y ellos veían como que no era algo como para mí. Ellos siempre estuvieron observando y hicieron lo posible para poder invitarme y traerme acá a los Estados Unidos. Y fue lo que pasó. Bueno, gracias a Dios para nosotros que llegaste a los Estados Unidos. Yo sé que tu historia, porque te conozco de hace muchos años, es bastante interesante ya que llegaste y te quedaste. ¿No Sí. puedes decir un poquito qué trayectoria llevó tu vida? Que me imagino que es la misma que muchas otras gente que llegan aquí a los Estados Unidos con grandes sueños, ¿no? Claro, sí. Creo para mí era muy prematuro ver qué quería yo en ese tiempo porque estaba joven, sin alguna meta, desde luego, porque una vez que entro a Estados Unidos, pues que descubre uno que hay que aprender la lengua, hay que aprender la cultura, um, hay que tener ciertas herramientas para poder tan solo enfrentar la vida cotidiana o el trabajo. ¿Qué pasó mi estancia en Los Ángeles? Pues fue excelente. ¿Por qué digo que excelente y tal vez la mejor etapa de mi vida? Porque económicamente no tenía que aportar nada, estaba patrocinado por mis familias, que Claro. sabes, lo mejor. Y la estancia con ellos me dediqué solamente a arte y a hacer pequeñas comisiones. Creo eso fue como el cimiento de comenzar mi carrera artística aquí en Estados Unidos. Vendí muchas obras al abogado, al señor que le hacía los impuestos, a todo el mundo que ellos conocían, vendí obras, desde luego. ¿Qué te trajo a Carolina del Norte? Soy de Cherán, Michoacán. Cherán es un pueblo indígena en medio de la meseta Tarasca, con un historial de emigrantes desde años. Mi bisabuelo, él emigró a Estados Unidos, tal vez en los tardes 1800 o tempranos 1900. Sé y recuerdo que vi algunas fotografías de él, de algún periódico que como no tan solo la gente de China, sino también los latinos se incorporaron a las filas de trabajadores para construir las vías del ferrocarril en algún lugar en California. Wow, qué interesante. No sabía esto. Ven, dime más. Entonces, eso es parte de mis bisabuelos. Y también descubro que mi padre fue emigrante en su juventud, junto con todas bueno, la mayoría de los familiares, amigos, y iban a diferentes partes de aquí de Estados Unidos. También descubro que mi abuelo, por el lado de mi papá, también descubro un pasaporte que describe que fue expedido en Texas. Y era en 1940, creo, había conflictos en México. No recuerdo muy bien, pero me pareció interesante ver el pasaporte de esos tiempos de mi abuelo. A ver, ¿el pasaporte era mexicano o americano?
El pasaporte era expedido por la embajada mexicana acá en Okay. Estados Unidos. Ok, Y entonces eso quiere decir que ya él estaba acá. sí, él ya estaba acá. ¿Y por qué adquirió él el pasaporte? Porque él quería ir a México. Desde luego que me pareció muy interesante leer lo que tenía el pasaporte. El pasaporte decía, el señor, que inclusive también se llamaba Cornelio, Mm, el señor Cornelio Campos es residente o ha venido aquí al departamento de migración mexicana en Texas. Se le ha otorgado este pasaporte para que no sea molestado por ningún, dijéramos, policía o militar dentro de su viaje a México, para que él pueda regresar salvo. Así es que como que me pareció muy interesante leer eso. Me imagino que tenía cierto poder el hecho de que tú contaras con un pasaporte entonces, mexicano. ¿qué quiere decir? ¿Que tenía dúo nacionalidad y tenía pasaporte americano también o permiso? Me Eh, imagino que ha de haber sido como un permiso, pero 1940, ¿qué había en 1940? Estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Ujú, sí, exactamente. Ajá. Ah, ¿él sirvió en la Segunda Guerra? ¿Representó algún país o solamente para Era, que no tuviera problemas? era trabajador de campo. Me imagino Ah, ok. lo que viene siendo ahora como las personas que vienen con la visa de trabajador. Sí. Ok. Yo sé porque la he visto y fui parte de esa misma exhibición. Hubo una exhibición en el Smithsonian y incluyeron a muchas personas de aquí de Carolina del Norte porque era una exhibición, se llamaba Gateway Portales. Había un objeto bien curioso para mí porque no sabía esto de ti y eran unas botas que se ven que fueron usadas y reusadas y usadas bien. Quiero saber si es verdad que ahora pertenecen esas botas y quiero saber la historia de esas botas, pero que esas botas ahora pertenecen a la exhibición permanente del Smithsonian de los Estados Unidos en Washington. Sí, es cierto. Entonces voy a dar un poco de historia y voy hacia las botas. Creo mis momentos gloriosos en Estados Unidos fue la estancia en estar con mis abuelos en Los Ángeles. Pero también tengo primos en diferentes estados, San Luis, Missouri, Norte Carolina, y tú bien sabes que en los 70s, 80s, la comunidad latina, especialmente mexicana, emigraba a diferentes estados siguiendo el trabajo. Ahora ya no se hace tanto, pero Sí. um, mi primo fue parte de esos emigrantes que viajaban de Arkansas a Chicago, a Florida, a Norte Carolina, ya tenían ellos una ruta, pero ellos estaban aquí en Norte Carolina cuando yo estaba en Los Ángeles. Y esa migración, para que alguna gente que tal vez no sepan, se trata a las cosechas. Depende de qué se está cosechando en el país. En ese tiempo, las personas, muchos de los trabajadores migrantes siguen las cosechas, ¿verdad? Sí, era lo que pasaba, como las manzanas naranja en Florida o California, Arkansas, el tomate y pues las verduras. Chicago, me imagino que también la manzana. Y pues diferentes cosas acerca, y la mayoría en trabajos de campo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en Los Ángeles? Mis primos se dan cuenta, me comienzan a llamar, revisar cada mes, hey, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿qué estás haciendo? Pues nada, aquí viviendo de mis rentas, ¿no? Más bien viviendo de los abuelos y de los tíos. Ah, entonces pasan los meses, ellos siguen llamando y un día me dicen, bueno, ¿sabes que nosotros venimos a Estados Unidos a trabajar? No venimos a vacacionar. Y me empezaron a insistir, vente, necesitamos trabajadores, hay trabajo. Pero me imagino que ellos se imaginaban que yo no estaba trabajando. Yo estaba criando arte, estaba haciendo comisiones. Desde luego no era un trabajo oficial, pero para ellos eso no es trabajo, a menos que recibas un cheque a cambio y estés trabajando. Y Claro. una, pues me convencieron y me vine a Norte Carolina. Mi experiencia en Norte Carolina, ¿qué fue? Que fue en los 1990.
Cuando dejé Los Ángeles, la zona metropolitana, completamente diferente. Cuando vamos llegando a Norte Carolina, pues anuncian que pues, estamos a 25 minutos del aeropuerto, que comience uno a prepararse. Y yo lo único que veo es vegetación y vegetación y vegetación. Del mundo de concreto al mundo de los árboles. Sí, entonces pues ya comienzo a ver y digo, bueno, aquí dónde vamos a aterrizar, ¿no? Y hace 30 años el aeropuerto era literalmente un pequeño edificio, algunas 3, 4 rampas para el aeropuerto y ahí comienza mi aventura, ahí comienza mi realidad de Estados Unidos, sí. Wow. Ujú. Bueno, gracias a Dios que llegaste a Carolina del Norte. ¿Y esas botas entonces fueron por tu trabajo aquí en el estado? Sí, porque una vez que llego aquí yo comienzo a trabajar como cualquier trabajador de campo y me uno a las filas de trabajadores de campo y lo hago por algunas temporadas. Tiempo cuando se terminaba aquí en Norte Carolina la época del tabaco, pues todo el mundo se iba a otro estado, se iban a México, pues yo me iba a California y regresaba el verano. Y fue por esa razón que tengo las botas. ¿Por qué tengo las botas? Bueno, no sé, creo tal vez colecciono mis propias cosas, entonces no sé por qué conservé las botas, la verdad, porque No, se archivan las cosas. eso fue lo que fue. Y Cuando uno está en el mundo del arte, uno archiva, guarda la historia para que la gente después lo sepa. Por eso seguramente, sin pensarlo. tiendo a creerte que sí, creo fue la razón por lo que tuve esas botas, por alguna razón. Entonces fue lo que pasó. Con el tiempo, desde luego, un periodo de 10 años. ¿Qué pasó en esos 10 años? Después mis primos ya no trabajan en el campo porque se disgustan con el granjero. Una de tantas temporadas yo llego y me dicen solamente te estamos esperando. Te vamos a dejar con unos parientes en Durham. Nosotros ya nos vamos a México. Y yo me quedo, Ah. wow. Ah, ¿Y por ¿Cuántos qué años tú tenías en ese entonces? ¿Ya tenías como algunos 20 o algo? ando entre los 20, 21 por ahí así? Ujú. Joven, joven, sí. Entonces, ¿qué pasó? Fue como yo llego a Durham. Llego a Durham y me quedo con los parientes del lado de papá de mi primo y es como comienzo la aventura. ¿Qué pasa en ese tiempo? Creo que fue un periodo cerca de 10 años más o menos que no pinté. Uh, ¿Qué me distrajo? El hecho, como te digo, tratar de sobrevivir, aprender la lengua. Tuve diferentes trabajos. Una vez llegando a Durham, pues trabajé en la construcción, en landscaping, construcción, diferentes cosas. Ujú. Hasta que finalmente, bueno, conocí a la mamá, a la madre de mi hijo, nos casamos, tuve familia, con el tiempo, pues nos divorciamos, no funcionó. Y un periodo más o menos de 10 años de lucha entre familia, encontrar un mejor trabajo, educarme un poco más en cosas que me gustaban y dejé de pintar un periodo de cerca de 10 años. Wow, eso es mucho tiempo, Cornelio. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ah, Siento la necesidad de volver a hacer lo que me gusta, es pintar. ¿Y qué surge de eso? Surge la pintura realidad norteña, que es la misma que está junto con las botas, con el boleto que yo compré para Ujú. venirme de mi pueblo a la frontera. Entonces tengo 3 cosas en la colección permanente, colección privada del Smithsonian Institute, que son las botas, el boleto y una copia de la pintura original de Realidad Norteña. Que si la gente tiene la oportunidad de ir, ¿pueden verla o la están guardando ahora? En estos momentos desconozco, pero sé que cuando ellos tienen una colección permanente, me imagino que está siempre. Entonces comienzas de nuevo a pintar
Y ya llevas, ¿qué? 30 años pintando. ¿Y cuántos murales, cuántas piezas tú crees que has hecho en estos años? Bueno, hablando de pinturas en lienzo han sido bastantes. Creo desconozco al momento cuántas he creado. Y la mayoría pues están aquí en Estados Unidos, algunas en México, algunas en Europa, de colectores privados. Pero antes de pintar, recuerdo cuando te conocí y nos conocimos cuando yo tenía el grupo de danza Los Viejitos. Sí, ¿verdad? Tantos años, soy madre. Durante ese periodo yo no pintaba. Fue dentro de los 10 años que no estuve activo como pintor. Ok, entonces, en aquel entonces. ¿Pero fue después de Los Viejitos que comenzaste? Sí, Oh, porque le dediqué 10 años a la danza. Desde luego siempre nos presentamos local, regional, estatal. Nunca trascendió a más de eso porque es muy difícil mantener un grupo y empezar a salir fuera del estado. sí, definitivamente. Es Ajá. bastante Entonces, duro. una vez que ya no tengo el grupo, se transforma yo a dedicarme más tiempo al arte y es donde comienzo con el arte. Uh-huh. Bueno, cualquier cosa que haces te sale bien. El grupo era buenísimo y como pintor también. Gracias. Yo estoy muy orgullosa de decir que tengo dos piezas tuyas. Eh, una de ellas, que la primera que adquirí fue esta, Uh-huh. que creo que fue una de las primeras que hiciste en la serie de los pájaros, ¿no? ¿Es cierto? Uh-huh. Y esta, que no hace mucho que adquirí, que es un poquito más contemporánea al estilo que estás haciendo muchos murales, ¿no? Es más bien el inicio de lo que estoy haciendo ahorita con los murales, si te das cuenta. Eh, Entonces, donde dinos un se poquito trans- de eso. Explícanos un poquito acerca de esta transición, porque me imagino que están un poquito relacionados estos, pero ¿cuál es el estilo y esa transición que ha pasado desde esta a esta? ya los murales después, Y a claro. los Ah, bueno, lo que pasa, o como tú sabes, yo estoy pintando como tres temas, viene siendo el sociopolítico, que son los murales narrativos que hago, Ujú. y desde luego también me enfoco en, entre comillas, folclore mexicano, que viene siendo con iconos o diferentes cosas como historia de México o las diferentes culturas de nuestro país. Pero los pájaros, eso va más como personal o más directo hacia mis raíces. Estoy acá, pertenezco, mis familiares somos descendientes de un grupo indígena que se llama los Purépechas en Michoacán. Entonces, este estilo lo he uh, desarrollado como en lo que es el arte de Cornelio Campos, que es inspirado en los colores, en los diferentes símbolos y diseños del área donde yo vivo. No Ujú. son exclusivos del pueblo, pero sí de la región de donde yo soy. ¿Y por qué este pájaro es un pájaro en particular o es una combinación de diferentes símbolos? Son pájaros imaginarios. Me imagino que desde luego son inspirados por las diferentes aves que existen en la región, pero ninguno de ellos son en particular como es una garza o es un pato, sino es una forma de pájaro imaginario, diría, que aparece en muchos diseños de la ropa, de las diferentes valijas que usan para la cocina en el estado de Michoacán. ¿Y por qué en esto? Porque estoy tratando no tan solo de compartir mis raíces, pero también la cultura del área, porque desde luego conocemos mucho lo que más se conoce dentro de las culturas precolombinas, que vienen siendo los aztecas, los mayas, olmecas,
pero se desconoce, bueno, no se desconoce, se conoce poco, se habla poco de la cultura purépecha, que es de, Ujú. entiendo, ¿qué se conoce de la cultura purépecha? Siempre han sido rebeldes. Ah, otra de las cosas es, o una de las más remarcables, es que a pesar de que los aztecas en su época predominaban casi todos los otros grupos indígenas del centro de México y parte de Sudamérica, nosotros geográficamente estamos muy cercanas de lo que eran los aztecas, pero nunca fueron dominados o gobernados por los aztecas. Es por eso que se Eran, desconoce. eran autónomos. Sí, a pesar de la cercanía geográfica de ellos. Y que ahora lo seguimos haciendo. Mi pueblo es uno de los pocos pueblos, de los tal vez 3 pueblos que existen en México con un autogobierno. Así es que seguimos en estos tiempos con la misma Rebeldía. el día. Sí, la rebeldía. Y háblame de lo que está pasando hoy en día. Yo sé que últimamente has hecho muchos murales, especialmente en la ciudad donde vives, en Durham, North Carolina. Uh-huh. Pero yo sé que este fin de semana y la semana pasada tuviste trabajando duro en un proyecto en particular. ¿No puedes hablar un poquito de eso, acerca de ese proyecto? Sí, el proyecto es en unos departamentos que se llama U-Hill Apartments. Y el proyecto se llama U-Hill Walls. ¿Qué es U-Hill Walls? Es parte de los apartamentos o algún grupo que decidieron incorporar arte en los apartamentos. Decidieron incorporar y dar comisiones o contratos a 45 artistas. 45 artistas, tal vez algunos 10 locales, unos 25, 30 nacionales y los demás son internacionales. Así es que va a ser una colección de 40 artistas y podría decir que de los mejores artistas aquí en Estados Unidos, porque vienen de Chicago, Nueva York, Florida, Texas, de diferentes estados de aquí de la Unión Americana. Wow. Y de esos 45, ¿cuánto eran latinos? Y de esos 45, de los que son de Carolina del Norte, ¿cuántos de ellos también eran latinos? Bueno, de los que yo sé está Nico de Charlotte. Sé que Antonio Alanis también es parte de ello, yo, y la pintora de Charlotte, ¿cómo se llama? Rosalía. Rosalía Torres. Así Bueno, es que, de que yo sé por seguro somos 4, pero yo me imagino que tal vez habrán unos 7. ¿el público puede ayudar a pintar, ayudar a estos muralistas a pintar? ¿O Ahorita no sé si ya tengan programado, pero sé que si se van a uhill.com, ellos han convocado a diferentes, bueno, han invitado, convocado al público para que se inscriban y puedan hacer voluntariado, sí, sí se puede. Chévere, muy buena experiencia, especialmente si son jóvenes y quieren aprender a pintar o ver cómo es el proceso, sería Claro, bueno. sería un buen punto como para inspiración y ver directamente a los artistas en el proceso de hacer los murales, sí. ¿Nos puedes hablar de algunos proyectos o vamos a decir el proyecto que tú consideras el más importante de tu carrera hasta ahora? Porque me imagino que van a venir muchos más. Bueno, han sido varios. Yo pienso que es un proceso de desarrollo y hay algunos que se han desarrollado temprano que han lidiado a los proyectos más y más grandes, pero podría mencionar algunos remarcables, desde luego que sí.
Creo, podría mencionar tres. Una vez que comienzo a pintar local, regional, cuando aún tenía el grupo de danza, estaba esta chica María. Ella estaba en Moody School y era la presidenta de latina del pequeño comité latino que había en su escuela. Mm. Y si no mal recuerdo, ya comenzaba a pintar, pero yo no exponía. Ella me invita por parte del grupo de danza y me dice, hola Cornelio, sé que no me conoces, yo he visto tus pinturas en los diferentes lugares donde las has exhibido y recuerdo que solamente había tenido una o dos exhibiciones con el pueblo y tal vez en la biblioteca, que era muy prematuro la carrera artística en ese tiempo. Entonces me dice, ¿por qué no me colaboras? Quisiera que vinieras y bailaras. Entonces me dice, pero no cuento con fondos, no sé cómo podría compensar. Y le digo, no te preocupes, yo te ayudo con lo del grupo. Inclusive me llevo mis obras para decorar un poco el lugar y se vea bien tu evento. Bueno, compensó y la compensación llegó muy grande, pasó el tiempo, nos olvidamos del evento, me olvidé de ella. ¿Y qué pasa? Cuando ella está a punto de graduarse de, ¿qué es? No es Peace College, creo sí es Peace College. Antes era solamente para mujeres. Sí, ahora es Peace Ahora, Williams. yeah. Bueno, en ese tiempo era un colegio solo para mujeres. Ella estaba. Claro. Y recuerdo muy bien, recibo la llamada, me dice, hola Cornelio, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? Soy María. Le digo, no, no recuerdo. Y luego me dice, ¿recuerdas la niña que le colaboraste? Le digo, sí, sí recuerdo a la niña. Y dice, pues soy yo. Dice, estoy por graduarme, solo quería ver si sigues pintando. Y si sigues pintando y si tienes algunas obras, yo estoy a punto de graduarme. La galería de la universidad va a estar sin pinturas y no queremos que esté vacía. Si quieres, organizamos una pequeña exhibición, hacemos un pequeño evento. Y eso fue el comienzo de mi carrera artística y la introducción a las diferentes universidades y colaboraciones. Bueno, uno nunca sabe de dónde va a venir una oportunidad. Una niña que estaba en la escuela, bueno, primaria, intermedia, ¿no? Pero de llegar a la universidad y mira lo que pasa. Qué linda Sí. historia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ellos promueven, para en ese tiempo yo no cuento con internet, no cuento con ningún media de como ahora, y ellos pasan el evento a las diferentes universidades. Entonces, UNC Chapel Hill, el departamento de Student Union, tiene un programa que cuentan con fondos para apoyar a artistas locales desconocidos. Entonces ellos ya estaban en la mira de ellos, pero como no había forma de cómo encontrarme, se dan cuenta que voy a estar en Peace College, vienen a la apertura, se introduce el profesor a cargo del departamento y queda impresionado con las pinturas. Entonces se termina la exhibición, se van todos, él se queda y me dice, quiero platicar contigo. Y me cuenta que tienen fondos para artistas desconocidos, ya había escuchado de mí, pero no sabían cómo. Y él decidió personalmente venir y platicar conmigo acerca de ello. Wow. Luego me dice, lo que veo, tenemos fondos para algo pequeño, pero ya viendo las obras que haces, me gustaría llevarlo al diferente nivel. Entonces fue un proceso de tal vez 2 años. ¿Y qué hizo el profesor? Juntó a todos los departamentos de UNC Chapel Hill para que ellos adquirieran una obra grande de las mías. Y eso fue lo que me sacó de lo desconocido del anonimato hacia lo que es ahora,
poco a poco fue el comienzo de lo que hay ahora como Y ese es el mural que tienes, ¿no? El mural que tienes en UNC. en UNC, sí, y también es la copia que se fue a Smithsonian. Y comienza todo. ¿Qué pasa? Ellos compran la obra, me invitan a una exhibición que ha sido la más grande y atendida por el público también, porque fue mucha gente. Y de ahí comienza, dijéramos, la carrera artística. ¿Por qué? Por el tema. Para mí yo estaba súper gustoso, en primera plana, en 3, 4 diferentes ciudades, la historia, pero también ahí comienzo a ver el impacto de mi arte. ¿Por qué comienzo yo a ver el impacto de mi arte y a creer lo que yo estaba haciendo, que no era tan solo arte, sino ha sido un movimiento cultural, artístico? Exactamente, exactamente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay un grupo anti-inmigrante que puso mi historia de ese periódico que salió en las diferentes ciudades en su blog. Tienen un blog con miles de seguidores. Fui parte o objeto o tema de burla de lo que haya sido. Y para mí, pues, estaba súper contento finalmente, que es lo que quiere como artista a primera plana, no tan solo en una ciudad, sino en 3, 4 ciudades al mismo tiempo. Claro. Pero también me da tristeza ver que como yo apenas comenzando y tener el gusto de poder sentir esa satisfacción de poder lograr algo, también hay gente que no le gusta. Y desde luego me puse triste, me costó un poco de semanas a superar el evento, pero es ahí donde yo me doy cuenta cuando digo, si yo no soy nadie, tan sola con una sola pintura, estoy impactando a nivel nacional a miles de seguidores, a personas que no me quieren, eso es grande para mí. Y es donde veo el poder del arte. No, es grande para ti, pero te diré que es grande para una comunidad completa, porque el hecho de tú tener esa pieza tan impactante, porque es bien impactante, en una universidad nacional, la universidad más antigua, la universidad pública más antigua del país, Claro. eso tiene impacto a nivel nacional, aunque tú no lo vayas a creer, en ese entonces tal vez no lo creías, pero sí lo tenía. Uh-huh. Y tú has sido un líder en lo que se trata de enviar mensajes positivos a la vez que estás enviando mensajes negativos a través de la pintura. Uh-huh. Sí, entonces es como el segundo éxito, ¿no? Aparte del comienzo, el medio. Y lo último que he tenido, pues, es el mural de Yuhil Walls, pero también el año pasado creé el mural que está en el centro de Durham, en el centro de convenciones. Creo, ya si lo tomamos en términos de impacto, para mí ha sido el más impactante. ¿Por qué? Porque es una comisión que se me contrató por medio del Museo del Estado, North Carolina Museum of Art, en conjunto con la ciudad de Durham y el Centro de Convenciones de Durham. Pero no tan solo eso, de que estoy uniendo a 2 ciudades y a diferentes, no tan solo algo público, sino también a cosas privadas que están patrocinando el arte en conjunto. Eso es impactante para mí al mismo tiempo. Sí, trayendo Pero el sector privado con el sector municipal. sí, ajá, gracias. Y otra de las cosas es no tan solo eso, sino el poder representar sin restricciones con mi arte a 2 grandes artistas mexicanos, que viene siendo Diego Rivera y Frida Kahlo. Patrocinarlos a través de mi arte, qué honor, porque, o sea, sin esas restricciones y que digan, um,
tenemos esta comisión donde nos gustaría que de alguna forma representaras a ellos, pero a través de tu arte. Y eso es lindo. Creo que puede uno anhelar más aparte de eso. Entonces, mucha gente en ocasiones me pregunta, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son mis sueños? Mis sueños no los he logrado aún. Cuando yo era niño, mi ambición era tener una exhibición en mi pueblo, en la presidencia municipal. Como tú sabes, cuenta con pequeños cuartos que algún día promueven algún artista, algún niño. Y mi sueño era tener mis dibujos en la presidencia municipal. Y no Pero entonces, ¿cómo hacemos eso realidad? ¿A quién llamo? ¿A quién llamo para que eso se haga realidad? Pero tendría que ir al pueblo para comenzar. Entonces, ese es el sueño, más bien ese es el motor de mi motivación. Preguntado, bueno, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué sigue? La verdad, nunca he funcionado bajo metas o proyectos ambiciosos porque se han dado por sí mismo. A este punto digo, bueno, ¿qué puedo ambicionar? Estoy representando a Diego Rivera Frida Kahlo en Estados Unidos, en la ciudad donde vivo, con el Museo del Estado, o sea, ¿qué más puedo pedir? Otra cosa, tengo mi arte en el Smithsonian Institute. Entonces, esto ha sobrepasado mis expectativas. El hecho de estar en Europa, en Venice International University, representando no tan solo a los latinos, sino a la comunidad emigrante a través del arte, a través de mi propia historia. Y pues sí, es mucho, la verdad. A veces, cómo ha sucedido, cómo se ha dado, el crédito pues se lo doy al arte, ¿no? Ya deslindándome de que yo hago mi arte. El arte me ha abierto y me ha dado muchas oportunidades, sí, desde luego. Bueno, aparte del arte, yo creo que el artista también, porque si no fueras una persona así cariñosa y humilde y totalmente dándole todo lo que tú tienes a tu comunidad, no creo que la gente eh, te, ¿cómo se dice en español? Take you in. Algo así. Sí, que te dé la bienvenida a sus corazones, a su casa, que acepten tu arte. Yo creo que eso es más que nada por la persona que eres y el tipo de persona que eres. Gracias. Por último, quiero saber cuál es tu próximo proyecto. Ya tenemos YouHeal, pero yo sé que tú siempre tienes un proyecto. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Ya que ya me dijiste cuáles son tus sueños, ¿cuál es tu próximo proyecto? Bueno, estoy en lo mismo. Creo no hay proyectos a futuro. En este momento podría decir que es como al principio, no tengo nada en el calendario. Todo se ha dado orgánicamente, todos los proyectos, y he estado activo pues ya poniendo como punto inicial desde que retomé la pintura, que es casi 20 años. No he parado, la verdad. Siempre ha sido proyecto tras proyecto, mes tras mes. Y ahorita, ¿qué tengo en el calendario? Bueno, tenemos en el futuro, ahora para diciembre, enero, febrero, Green Hill Gallery en Greensboro. Ellos tienen un evento para Special Collectors que le llaman el Winter Show. He sido invitado como artista, o estoy participando como artista invitado. Qué bien. Es lo único que sé que tengo para este año, inicio del próximo. Pero siempre hay otros proyectos entre medio que siempre salen. Siempre salen. Y pueden ser impactantes, pueden ser pequeños, pero siempre estamos dándole continuidad y activos por 20 años. Ahora que comenzó todo este caos de la pandemia, pues sí me paró algo, pero creo fue más como para darme un receso forzado, porque yo consideraba este año el más grande en cuestión de proyectos. Nunca trabajo bajo un calendario de qué hay que hacer
pero este año lo tenía lleno antes de comenzar y no sabía cómo lo iba a hacer. O sea, Wow. el año estaba agendado. Bueno, ya saben, gente, si quieren que Cornelio le haga algo, hay que ponerlo en el calendario. Cornelio, ha sido un placer para mí tenerte hoy aquí en Comparte Happy Hour. Te agradezco siempre el apoyo que tú le has brindado a Diamante a través de los años y esperamos que esta no sea la última entrevista. No, no será. Y gracias por invitarme a tu programa. Un honor estar aquí contigo. Gracias a Cornelio por acompañarnos. También le queremos recordar de los dos talleres que tenemos: Conozca sus derechos de autor el 30 de septiembre y también en inglés Know Your Copyrights el 29 de septiembre. Pueden ir a la página de Facebook para ver más detalles.